Nuestro siguiente ponente es el doctor Rabindranath García López. Él realizó su residencia en el Instituto de Neurología. De hecho, ahí coincidimos. Él estaba terminando la residencia y yo haciendo el fellow de endovascular. Entonces, él luego hizo un fellow de alta especialidad de neurocirugía vascular avanzada ahí en el Instituto de Neurología con el doctor Natal. Posteriormente fue a la Universidad de Washington, Seattle, con el doctor Shekhar para hacer un senior fellow de cirugía cerebrovascular y base de cráneo. Tiene actualmente una maestría en ciencias. Es adscrito obviamente a nuestro servicio en el siglo XXI, pero también en su práctica privada la realiza como miembro activo A del cuerpo médico del Centro Médico ABC, Centro Neurológico de la Ciudad de México. Conferencista en más de 50 congresos nacionales e internacionales, coautor de varios libros y autor de múltiples publicaciones en revistas de neurociencias internacionales. Es profesora ayudante actualmente de especialización de neurocirugía y también del curso de posgrado de alta especialidad en neurocirugía vascular en nuestro hospital. Y algo importante, él es presidente del capítulo de neurocirujanos jóvenes de la FLAN, que como les comenté al principio de esta plática, aquí todos pertenecemos a esa sección, ¿no? Y miembro activo de varias sociedades, entre las que destacan la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía, el Congress of Neurological Surgeons, la Sociedad Mundial de Cirugías de Sociedades de Cirugía Neurológica, y también tesorero del capítulo México, Walter E. Dandy, de la Neurosurgical Society desde el 2017. Es para mí un placer presentarles al doctor Rabindranath García López, que nos va a hablar de tratamientos complejos de aneurisma. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. ¿Ya pudiera compartir mi pantalla? Sí, adelante, adelante, por favor. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? ¿Sabes? Sí, nada más ponle en modo presentación. Ahí estamos. Ya, perfecto, gracias. Gracias, al contrario, doctor Fernando Castro, muchísimas gracias por la invitación a este webinar. Gracias por tu honrosa presentación. Y bueno, nosotros somos médicos adscritos aquí a este hospital muy grande de la Ciudad de México. Y quisiera agradecer a cada uno de mis amigos y quienes me honran con su amistad y el trabajo conjunto siempre diario, una labor diaria aquí en este hospital. Gracias, Iván Telles, por tu excelente plática y justamente comentando un poquito más sobre los aneurismas complejos, bueno, pues vamos a tratar de profundizar un poquito más en este tema tan apasionante para muchos neurocirujanos, que es la cirugía cerebrovascular. Ellos son todos los adscritos que el doctor Fernando Castro nos tuvo a bien presentar. Y bueno, cada uno de ellos ha desarrollado una técnica depurada muy precisa en ciertas técnicas y agradezco mucho al doctor John Bennett, quien siempre se ha caracterizado por tener un objetivo muy claro, que es promover la educación continua en Latinoamérica, en nuestro país y a nivel mundial. Doctor John Bennett, de verdad, muchas gracias por siempre estar en pro de la enseñanza. Es un honor para nosotros poder participar con usted. Y bueno, quisiera también agradecer y enviarle mis afectuosos saludos y abrazos a todos aquellos médicos que han acaecido y que han estado enfermos por esta pandemia tan horrible que nos ataca a nivel mundial. En el chat ahorita me enteré de algunos colegas que están pasando por esta situación de contagiados de COVID y espero que pronto sus familias estén a salvo. Esta es una situación que, a pesar de estar atravesando a nivel mundial por esto, nunca hemos parado de dar lo mejor para nuestros pacientes. Y bueno, esta es una clasificación de los aneurismas. Ya sabemos la clasificación por tamaño, por forma, pero aquí he recalcado cuándo es un aneurisma complejo, aquellos fusiformes o disecantes. Y los aneurismas grandes y gigantes son considerados complejos.
Y aquí falta un grado de aneurisma complejo desde mi punto de vista, que son los muy pequeños o los blisters menores a 2 milímetros. ¿Y por qué son los grandes y complejos, grandes y gigantes aneurismas complejos? Bueno, primero, por estadísticamente, pues son los que más riesgo tienen de ruptura. Como vemos aquí los aneurismas en este estudio de Lisuya que todo el mundo conoce, vemos que los aneurismas que ya son mayores a 13 milímetros o mayores a 2 centímetros y medio, bueno, pues el riesgo de ruptura es muy alto. ¿Y a qué nos lleva esto? Bueno, a lo conocido ya por Hipócrates. Este es lo que él describió de seguramente una hemorragia subaracnoidea. El paciente pierde súbitamente el estado de alerta, hay cefalea intensa, alteraciones de la respiración y por lo general mueren en 7 días. Esta es la importancia de poder diagnosticar y tratar este tipo de aneurismas. Vemos en esta revisión del año antepasado, del 2019, la historia natural estudiada por los japoneses de los aneurismas. ¿Y qué es lo que vieron? Estudiaron 115 pacientes que sometieron a cirugía de bypass para el tratamiento de estos aneurismas complejos. 83.7 retornaron a una vida normal y murieron 9.6%. A diferencia de 22 pacientes quienes rehusaron a someterse a algún tratamiento quirúrgico y ellos murieron de ese grupo 63.6%. Y además el score de la escala modificada de ranking progresó en los sobrevivientes de 0 a 2 a una escala de 3 a 4. Quiere decir que si no se tratan los pacientes con aneurismas complejos, funcionalmente el deterioro es mayor y por ende la mortalidad también. Por lo tanto, la cirugía de bypass es un armamento que debemos de tener como tratamiento eficaz previendo buenos resultados. Estos son el resto de las características de los aneurismas complejos, como ya lo decía Iván, aneurismas múltiples, efectos de masa que simulan tumores, calcificados, ateroscleróticos, trombosados, cuando el cuello es complejo, prácticamente ausente, el radio de cuello menor a 1.5 diámetro, aneurismas fusiformes, los blister que comentábamos, disecantes, cuando tenemos ramas que se originan del aneurismas, tratamientos recurrentes, tanto el doctor Fernando Castro como nosotros sabemos lo difícil que es tratar o retratar un paciente previamente tratado. El doctor Iván Telles en nuestro servicio, el doctor Miguel Abdo, pues tenemos la ventaja en cuanto a aprendizaje de tratar pacientes que de forma inicial ya se han tratado de alguna manera y lamentablemente no ha funcionado el tratamiento al 100%. Y sobre todo pruebas de oclusión negativas que nos habla simplemente una cosa, ausencia de circulación colateral. Por lo tanto, tenemos diversas formas de tratar los aneurismas gigantes. Este artículo del 2019 pues, nos dicen que es clip directo, la oclusión proximal, bypass, succión y descompresión del aneurisma, o la reconstrucción y reconstitución con clips con una mínima morbilidad 3.8, con un resultado funcional satisfactorio hasta en el 96.1. Pero quiero recalcar que a pesar en las mejores manos, en la escuela japonesa, nunca hablan del 100% de recuperación al 100%, pero que influye que sea alguien con manos expertas y que sea considerada la cirugía como primera línea de tratamiento en estos aneurismas. Y bueno, diversas técnicas se han descrito, tanto a nivel endovascular como microquirúrgico, que ustedes ya saben cuáles son, pero ¿de qué depende? Principalmente de la clínica del paciente. ¿Son rotos, no rotos? Y sobre todo, la forma de presentación. ¿Qué pros tienes reconstruir el aneurisma con clips? Pues el menor tiempo de clipaje temporal es menor, como lo mostraba el doctor Telles, menos complicado que un bypass definitivamente, y las contras es que a pesar de que aparente ser una buena reconstrucción, pues la probabilidad de recurrencia es alta, la estenosis o coagulación de ramas que de forma inadvertida puede suceder. Por lo tanto, nos ponemos a pensar siempre que tenemos un caso complejo, esto nos lleva a un análisis profundo de los estudios de imagen, la angiotomografía, la angiografía cerebral para poder decidir. Y me voy a permitir mostrarle algunos casos donde la complejidad va variando de menos a más, hasta los más complejos que desde mi punta pudiéramos considerar.
desde mi punto de vista. Este paciente con hemorragia subaracnoidea, con edema cerebral masivo, la disección de la cisura selviana, como lo comentaba el doctor Teis, es esencial. Y vemos un aneurisma con una relación domo-cuello menor a 1.5. Vean el cuello cómo es muy ancho. El diámetro de prácticamente no existe un cuello, envuelve más prácticamente el 60% de la circunferencia del vaso. Y en estos casos debemos tener tridimensionalmente, previo a entrar a quirófano, cómo lo vamos a reconstruir. Y esta es la forma de reconstruirlo, porque además la rama que nace acá atrás es la comunicante posterior. Aquí apenas se ve la comunicante posterior. Vemos que es un aneurisma del segmento comunicante posterior y hacemos esta reconstitución con clips face to face. Y vemos cómo en la angiografía de control con reconstrucción tridimensional, vemos el origen que está libre de la comunicante posterior. Esto evita que el paciente tenga infartos y la ausencia de aneurisma residual. Y bueno, vamos a ir viendo casos complejos. Este es un caso con un cuello con ateroma en su cuello. Es una trifurcación de la arteria cerebral media y muchas veces incluso pensamos en complicarnos más la vida de lo que pudiera ser. En este caso pensamos en quitar esta rama, colocar un clip sobre la ateroma y anastomosarla. Esto obviamente llevaría mayor riesgo, mayor tiempo y mayor probabilidad de que hubiera alguna complicación isquémica. Lo que hicimos en realidad fue probar un solo clip recto sobre el ángulo de la trifurcación y como ven, la trifurcación quedó reconstituida e incluso esta placa de ateroma como ayuda a que sea parte del cuello. Vemos la angiografía de control. En la angiografía de control vemos cómo se reconstituye la trifurcación de la cerebral media y vemos la adecuada exclusión del aneurisma. Casos más complejos, aneurismas grandes, ya prácticamente del complejo de la carótida paraclinoidea. Vemos esta lesión que incluso puede simular un efecto de masa. Vemos el alto flujo intraneurismático. Vemos un aneurisma de la carótida ventral. Y si nosotros vemos desde el punto de vista tridimensional y la forma de vista quirúrgica, esta es la angiotomografía con reconstrucción 3D, vemos cómo se ve la carótida prácticamente tomada en su totalidad hasta el nivel de la bifurcación con un domo amplio, grande, que una ruptura pudiera generar una complicación importante. Estas son fotos de la vista quirúrgica, la reconstitución con clips fenestrados y la ausencia de aneurisma residual en la angiografía de control, en la angiotomografía con reconstrucción 3D y la paciente con adecuada evolución. Otros casos, por ejemplo, este aneurisma grande de dorsal de la carótida paraclinoidea y además tenía otro aneurisma asociado aquí pequeño de la bifurcación. Muchas veces el efecto de masa o el efecto es tan grande que pudiéramos omitir lesiones vasculares aledañas. Este es el aneurisma de la bifurcación de la carótida. Lo que hacemos en estos casos es un abordaje Dolenc modificado. Quitamos la pared bilateral del techo de la órbita, quitamos la pared lateral de la hendidura esfenoidal para desbloquear el seno cavernoso, como lo podemos ver aquí. Hacemos una apertura dural pequeña, ventral, ya no necesitamos exponer tanto el cerebro. En este caso hicimos una apertura amplia del valle silviano, llegamos a la vallécula, lo abrimos y este es el proceso clinoideo anterior. La clinoidectomía anterior, como pueden verlo en el video, es el punto clave de los aneurismas paraclinoideos. Hacemos un clipaje del cuello del aneurisma que se veía muy aparatoso. En realidad el cuello es pequeño. Se hace la trombectomía. Esta es la cerebral anterior, cerebral media, el aneurisma de la bifurcación. Y con un simple clip a nivel de la bifurcación, cuidando las lenticuloestriadas y las perforantes, fue suficiente para reconstituir y dejar sin ausencia de lesión residual a la paciente con una adecuada evolución. Esta es la angiografía de control y la angiotomografía de control posoperatoria y vemos que no hay aneurisma residual. Este artículo lo escribimos con mi primer fellow ya graduada en cirugía cerebrovascular, hizo el curso de alta especialidad y gracias al equipo de la FLANC lo pudimos demostrar. Y bueno, en este artículo revisamos la clinoidectomía anterior, extradural y la intradural. Y en realidad mi recomendación es que hagan con la que estén familiarizados. Pero si no se hace la clinoidectomía, definitivamente la posibilidad de éxito no va a ser igual.
Esta paciente previamente tratada es un caso muy interesante, 72 años, tratada por coils hace 2 años previamente. Vemos los coils impactados en la porción más dorsal y distal del aneurisma y el domo siguió creciendo. Lo vamos a ver aquí mejor. Esta es la porción viva del aneurisma, los coils en la porción distal embebidos en el coágulo grande del aneurisma. Es un aneurisma gigante y además tiene un componente con un aneurisma hacia la porción de la hipofisiaria, un aneurisma hipofisiario. Decidimos hacer cirugía. Este es el aneurisma hipofisiario, este es el nervio óptico. Colocamos un clip en bayoneta. Posteriormente identificamos después de la clinidectomía el cuello completo del aneurisma gigante. Vemos que está altamente ateromatoso, calcificado. Decidimos reforzar el aneurisma con otro clip. Y en estos casos, un clip fenestrado tiene mayor fuerza de cierre y nos permite liberar justamente el área calcificada para poder seccionar y cerrar el cuello. Fresamos el domo del aneurisma, perdón, se adelantó, voy a poner donde estábamos. Aquí estamos fresando el aneurisma, es de los pocos procedimientos donde tenemos que fresar aneurismas. Hacemos una trombectomía, se saca todo el trombo y posteriormente al seguir sacando trombo también quitamos el material previamente de embolización, que son los coils. Y esto nos permite, además de tratar el aneurisma, quitar ese gran efecto de masa del aneurisma, que es justamente parte de la clínica de los pacientes. Este es el gran domo del aneurisma, quitamos todo el efecto de masa y en los estudios de control pues vemos la ausencia de aneurisma residual y la ausencia del efecto de masa. Por lo tanto, ¿qué hay en terapia endovascular y cirugía? Por supuesto que ambas técnicas son buenas. Este estudio también de la escuela japonesa nos dice que la terapia endovascular sin duda es eficaz. Sin embargo, no garantiza los resultados a largo plazo para aneurismas gigantes específicamente. La recanalización completa es baja y el índice de la obliteración completa el índice es bajo y la recanalización es alta. Por lo menos 4 de 6 de aneurismas gigantes, más de 10 milímetros, mostraron revascularización. Pero somos un grupo y somos un equipo. Este es un caso donde hicimos un quirófano híbrido de forma improvisado en centro médico. Este es un aneurisma gigante paraclinoideo ventral con el arco en C y el equipo de terapia endovascular nos pusieron un balón en la carótida petrosa. Eso nos permitió a nosotros hacer una angiografía preoperatoria, bajar el flujo aneurismático, hacer una trombectomía y con un solo clip pudimos dejar ausente de la circulación el gran aneurisma. Esta es la angiografía transoperatoria donde vemos el adecuado flujo de la carótida distal y la ausencia de aneurisma residual. Angiotomografía de control y esta es la angiografía preoperatoria donde pues definitivamente un caso complejo y con una buena evolución de la paciente. Este es un caso que operamos en conjunto con el doctor Suren Matute, que nos está amablemente escuchando. Es una paciente joven, 33 años, con una gran hemorragia subaracnoidea, mucho edema cerebral, un aneurisma grande de la cerebral media asociado a un aneurisma que es difícil de ver si no tienen una reconstitución tridimensional de la rama temporal anterior fusiforme. Este paciente, lo que decidimos es llevar al paciente a quirófano con una craniotomía terional convencional. Hicimos una disección amplia del valle silviano. Vemos, este es el domo aneurismático, esta es la cerebral media. Hacemos un control proximal por tiempo no mayor a 3 minutos. Hacemos succión y descompresión del domo del aneurisma y posteriormente reconstituimos el clip con clip fenestrados para llegar a la línea de cierre segura que está descrita ya por nuestros colegas japoneses, y ponemos este clip que va a la mitad del aneurisma que nos permite identificar y seccionar como en dos este gran aneurisma. Ese clip fue descrito por el doctor Kurita y es de gran ayuda para poder reconstituir de forma tridimensional el aneurisma. Esta es la parte final del domo donde nos quedaba, esta es la bifurcación de la cerebral media y al final el aneurisma fusiforme fue muy sencillo, entre comillas, ya cliparlo con un clip curvo que nos permitió ver el origen de esta temporal anterior. Este es el artículo que describió el doctor Kurita sobre el clip o la importancia de un clip tangencial para poder reconstituir el domo.
Esta es la angiografía de control. Vemos la adecuada patencia de las ramas distales de la de la cerebral media y la ausencia de aneurisma residual. Esta es la angiografía preoperatoria y la angiografía de control posoperatoria, en donde no vemos ningún llenado del saco aneurismático. El paciente evolucionó de forma lenta, evidentemente estuvo intubado, se da en terapia intensiva, posteriormente tuvimos esta respuesta, hemiplegia izquierda, la hemiparesia después mejoró, fue mejorando con el tiempo y como bien lo hemos comentado en diversas ocasiones con el doctor Correa, lo mejor es que después de un tiempo los pacientes se van recuperando. Por supuesto que ayuda la edad y también la plasticidad cerebral de cada paciente en particular. Esta técnica de picket fence que hemos utilizado y hemos realizado ya en diversos pacientes, lo que estamos viendo aquí es la forma de clipaje paralelo en los aneurismas gigantes. Aquí estábamos con un grupo de neurocirujanos de México y el doctor Sebastián Cuesta, que también es amigo nuestro, y bueno, quien describió esta técnica de picket fence, que es el doctor Michael Lawton en el Instituto Neurológico Barrow. Esta paciente tenía un aneurisma, como pueden ver, gigante, ventral, y lo más grave de esta paciente es que al hacer la carótida contralateral para evaluar la colateralidad, tenemos ausencia de colateralidad. Esta es la carótida externa y esta es la carótida interna con una oclusión del 100%. Por lo tanto, quiere decir que la carótida del lado derecho es la única que está llenando el hemisferio también del lado izquierdo, o sea, la colateral depende de la carótida que está afectada por este gran aneurisma. El aneurisma mide más de 2.7 centímetros, lo que lo convierte por definición en un aneurisma gigante, y en este caso utilizamos esta técnica de picket fence, pero reversa. Como podemos ver, esta es la técnica de picket fence convencional y esta es la técnica reversa de picket fence. Hacemos un abordaje tipo Dolench modificado, porque en este caso, como el aneurisma es muy grande, no podemos hacer el control en la carótida petrosa, una clinoidectomía anterior extradural, como pudieron ver en este caso en particular, la sección y remoción de la arteria meningia media en el agujero espinoso. Posteriormente hacemos la disección amplia del valle silviano, vemos el nervio olfatorio, el óptico, empezamos a visualizar el domo del aneurisma. Tenemos que ser muy gentiles con la disección y de preferencia disección cortante para evitar ruptura del aneurisma. Abrimos el ligamento falciforme y el anillo dural distal para poder disecar y evaluar la arteria carótida en su segmento clinoideo. Esta es la arteria carótida en su segmento clinoideo, ya el anillo dural distal está completamente disecado. Identificamos también la arteria oftálmica, disecamos la parte ventral del aneurisma, vemos la coroidea, doble coroidea, cómo pasa en el dorso, y en este caso el control de la carótida no la hacemos a nivel de cuello, la hacemos a nivel de la carótida clinoidea porque es más fuerte el cierre. Pero miren, a pesar de poner el clip, si vieron en el video, el clip se botó. Es un aneurisma con mucho flujo. Volvemos a hacer un clipaje transitorio de la carótida en su segmento clinoideo y posteriormente aplicamos esta técnica de picket fence. Esta técnica, evidentemente, pues nos permite hacer una reconstitución del aneurisma. Podemos cerrar todo el aneurisma dejando en las fenestras el lumen de la carótida. Vemos las coroideas cómo se ven, se hace la succión y descompresión del domo. Incluso podemos abrir ya el domo aneurismático con la ausencia de flujo sanguíneo a nivel del domo. Y en la angiografía de control, pues podemos ver la ausencia de aneurisma residual con adecuada patencia de la arteria carótida interna. La paciente con adecuado resultado, la paciente debutó con un tercer par craneal por la afección del tercer nervio craneal por el efecto de masa del aneurisma y con el tiempo la paciente fue recuperando esto. Esta técnica puede ser utilizada en este tipo de aneurisma e incluso este aneurisma que operamos con el doctor Vladimir Figueroa, que es un aneurisma gigante comunicante anterior. Y lo que hacemos es una técnica de picket fence reverse para poder dejar permeable la comunicante anterior y sus ramas. Este otro caso es una mujer de 54 años con un aneurisma gigante de la cerebral media. Vemos el efecto de masa que tiene e incluso la posibilidad de poderlo confundir con un gran tumor. Y lo que hicimos fue una angiografía cerebral diagnóstica en donde vemos un pequeño cuello del aneurisma. A partir de este cuello se ha generado ese
efecto de masa, porque justamente es lo que está descrito en los aneurismas gigantes. Decidimos llevar a la paciente a cirugía, hicimos una trombectomía y una aneurismectomía total, llegar al cuello del aneurisma y colocar un simple clip fenestrado, porque aquí nacía una rama muy pequeña, y vemos en la angiografía de control la ausencia de aneurisma residual. Esta es la reconstrucción tridimensional con adecuado flujo de la rama y la ausencia de aneurisma residual. La paciente, lamentablemente, a pesar de ser médico, tuvo un descuido del aseo de la herida quirúrgica, tuvo una dehiscencia de la herida, tuvo una exposición ósea con osteomielitis, porque complicaciones existen, siempre existen complicaciones, pero gracias al servicio de cirugía plástica pudieron rotar el colgajo y la paciente tuvo un buen pronóstico funcional. Como podemos ver en este artículo, los aneurismas cerebral media, como también lo decía el doctor Iván Tello, pues no son de lo más sencillo. Por supuesto que en los gigantes puede haber aneurisma residual, infartos y bajas escalas funcionales. Para eso se ha diseñado este algoritmo de bypass de primera, segunda, tercera o cuarta generación, dependiendo del aneurisma en cerebral media, para poder tratar estos aneurismas. En este caso, vemos un caso con aneurismas múltiples, un aneurisma cerebral media roto, y por angiografía de control evidenciamos un aneurisma paraclinoideo ventral contralateral. ¿Cuál vamos a clipar? Pues no hay duda, por supuesto, el de la cerebral media, pero ¿qué nos dicen los últimos artículos, los últimos estudios? Que es posible clipar los paraclinoideos contralaterales siempre y cuando cumplan con estas definiciones de la afección de la carótida paraclinoidea, como el doctor Lotton lo describió, y es lo que hicimos. Estamos viendo aquí el video quirúrgico. Hacemos una exploración del valle silviano contralateral. Esta es la carótida contralateral, el valle silviano. El nervio óptico contralateral, acá vemos la comunicante posterior. Vamos al espacio interóptico para disecar la cisterna y la aracnoides de la carótida paraclinoidea contralateral, y evidentemente de este lado, de forma paradójica, no necesitamos hacer una clinoidectomía anterior. ¿Por qué? Porque no tenemos el hueso estorbándonos, a diferencia de cuando entramos del lado ipsilateral. Con un solo clip pudimos cerrar el aneurisma paraclinoideo contralateral, y evidentemente al ir hacia afuera, pues siempre el más distal y después el más proximal, pues con un clip recto podemos clipar este aneurisma de la bifurcación de la cerebral media, que era el roto. Vemos aquí en la angiografía de control la ausencia del aneurisma de la cerebral media y la ausencia del aneurisma de del segmento paraclinoideo contralateral, y en la reconstrucción tridimensional la forma en cómo entran los clips desde el mismo lado. Vemos la ausencia de aneurisma paraclinoideo y la ausencia del aneurisma de la cerebral media en un mismo tiempo quirúrgico. Pero ¿qué hacer en pacientes con complicaciones transoperatorias? Este era un aneurisma con una gran invasión de la carótida en cuanto al cuello, más del prácticamente 70-80% de la circunferencia del vaso, un sangrado, ruptura transoperatoria importante, y en este caso nosotros tenemos que decidir qué hacer. Está perfectamente descrito que la cirugía de rescate de bypass nos puede evitar complicaciones tanto de muerte como funcionales. Lo que estamos viendo aquí es un sangrado importante. Tuvimos que cerrar la carótida en su totalidad. Vemos una placa de ateroma importante, y esto es lo que está descrito: cirugía de bypass de rescate. Lo que hicimos fue tomar la cerebral, la temporal superficial, y hacer una anastomosis de la temporal superficial a M4. En este caso, lo que podemos ver aquí en el video es el cierre de la carótida interna. Esta es la temporal superficial y la anastomosis con una anastomosis terminolateral a M4. Y esto nos permitió tener adecuado flujo de la carótida distal, de la cerebral media distal. Aquí se ve el sitio de la anastomosis y cómo la carótida externa suple ahora la cerebral media. La paciente tuvo una hemiparesia, sobre todo braquial, pero de forma inicial fue hemicorporal, pero la paciente fue recuperando, y eso gracias a tratar de revascularizar este territorio. Por lo tanto, el doctor Lotton lo dice, sobre todo haciendo énfasis en que los cirujanos deben tener y dominar esta técnica de bypass independientemente del campo en el que específicamente se desarrollan. Este es un aneurisma gigante fusiforme en un paciente masculino de 18 años. Se trató de forma inicial con clips. Vemos un aneurisma residual. A los 2 años de seguimiento vemos esta recurrencia del aneurisma de forma importante.
Y el doctor Checar lo ha predicado desde hace muchos años. Tuvimos la ventaja de estudiar con él. El doctor Víctor Correa también estuvo, tuvimos esta ventaja de escuchar todavía sus grandes enseñanzas. Y el bypass para aneurismas complejos, por supuesto que está indicado. Vemos este aneurisma gigante, hicimos una aneurismectomía, tomamos arteria radial del paciente e hicimos una anastomosis una vez hecha la aneurismectomía, sacrificando obviamente el lentículo estriadas, y una anastomosis término-terminal con la arteria radial, lo cual nos permitió también salvar el flujo distal de la lateral media. Vemos aquí el injerto de la arteria radial, la adecuada latencia, y cómo el bypass permitió salvar este territorio cortical. Por supuesto que en la tomografía tuvimos un infarto pequeño en la cabeza del caudado, que es por las lentículas estriadas que se tuvieron que sacrificar embebidas en el domo del aneurisma. Por lo tanto, sí, evidentemente una reconstitución de la lateral media es factible, pero sí existe riesgo de dejar aneurisma residual, infarto y sobre todo mal pronóstico. Pero es otro de los ejemplos que quiero mostrarles, un aneurisma gigante de la lateral posterior, un área difícil de acceder, con un déficit visual. Y lo que decidimos en este caso, que era un aneurisma con efecto de masa, fue una aneurismectomía y una anastomosis término-terminal de la lateral posterior. Por el clipaje temporal, obviamente tuvimos una complicación que es un infarto, como también ya está descrito, pero la paciente con adecuada evolución y ausencia de ese aneurisma que por localización pudo haber cobrado la vida de la paciente. Por lo tanto, la técnica de bypass, y nuevamente cito al doctor Lawton de este artículo del 2018, los neurocirujanos vasculares deberían incluir en su armamento la técnica de bypass, la reconstitución y revascularización cerebral, con una mínima morbilidad, 3.8, y con una escala funcional de forma bastante importante para bien. Con esto voy a concluir. Los aneurismas cerebrales tenemos buenos, tenemos malos y tenemos los feos. Y no lo digo yo, lo dice el doctor Samson en su libro, solamente que ha manifestado de forma diferente en esos esquemas. El bueno, pues tenemos un cuello accesible, se puede clipar. El malo, pues un cuello más difícil, aterosclerótico. Y el feo, como los que les mostré algunos de los casos, pues que no tenemos ni siquiera manera que llegamos al sitio quirúrgico y nos tenemos que poner a pensar cómo lo vamos a resolver. Para eso, les recomiendo mucho, bueno, pues este arte en el clipaje ya va más allá de una técnica. Esto ya prácticamente podemos decir que es un estado del arte, el arte en el clipaje. Estas técnicas múltiples, si las conocemos, las podemos aplicar, que está descrito por el doctor Lawton. En mi serie personal, del 2015 al 2019, no he incluido el año pasado todavía, tengo hasta ahorita 307, hasta este año 307 aneurismas cerebrales y 6% son complejos. Estas por grados bueno, por sexo y de circulación anterior y posterior, y vemos cómo la circulación posterior, los de pica, aún siguen siendo muy frecuentes y todavía siguen siendo tanto del territorio del endovascular, como el doctor Fernando Castro, como también de la microcirugía, a diferencia, por ejemplo, de los aneurismas del tope basilar. Esta es la distribución. Y bueno, me gustaría solamente dejar por último estas conclusiones. Primero, el tratamiento de estos aneurismas complejos, cuando se consideran complejos, debe realizarse en centros especializados donde el volumen es importante. Aquellos lugares donde se tratan más de 100 aneurismas al año, pues son centros especializados por terapia endovascular o por microcirugía, sobre todo por manos expertas. La mortalidad es mayor en aneurismas rotos, grandes y gigantes, que en pequeños y medianos, como lo podemos imaginar. Y sobre todo la adecuada selección de casos. Si nosotros somos muy selectos con los casos, podemos ofrecerle el mejor tratamiento. La anatomía vascular y de base de cráneo, por supuesto que es compleja y es necesario aprenderla en el laboratorio antes de ir a quirófano. Este es el laboratorio ya en la Universidad de Washington, donde en algún momento en México podemos tenerlo, podemos tener los cabezales, microscopios, endoscopía, todo el instrumental microquirúrgico para poder aprenderla antes de hacer cirugía en los pacientes.
Y la cirugía de base craneovascular siempre he predicado que son subespecialidades gemelas. No, no estamos separadas. El cirujano de base de cráneo debe de conocer la anatomía vascular y dominarla, y lo contrario también, el cirujano vascular debe de hacerlo así. Le quiero dar especial gracias a nuestros maestros. Él es el doctor Roton haciendo lagartijas, el doctor Spessler, el doctor Checker. Aquí en este video está el doctor Guinto jugando fútbol. Acá está el doctor Ali Krish. Y lo que quiero decirles es que la gente con trayectoria, como son los doctores que estamos viendo aquí, tienen siempre esa capacidad de poder tener siempre los pies en el suelo. El doctor Lawton, el doctor pues Tanikawa, con mayor índice de bypass a nivel mundial, mi maestro natal. Entonces debemos ser cirujanos vasculares porque la vida y la función corre a través de ellos. Gracias también a todo el grupo de residentes que están conectados, a todos y cada uno de ellos que nos permite operar, y siempre por todo su apoyo. Muchas gracias, así como a todas las sociedades a las que orgullosamente pertenezco, y gracias al grupo de neurocirujanos que laboran en este gran hospital por su amistad y su colaboración. Muchas gracias, doctor Bennett, nuevamente gracias. Sí. Excelente, excelente, Rabín. A mí, siendo un apasionado también de lo vascular, me encanta cómo no solo presentas casos exitosos, sino también complicaciones. Una persona muy honesta, transparente en su práctica. Muchas felicidades, y estoy seguro que siendo una persona tan joven, con tanta experiencia, imagínate, eso hablo de la calidad del hospital en el que estamos. Estoy seguro que Iván va a reunir una experiencia igual con el transcurso de los años. Muchas felicidades. Muchas Entonces, gracias, Fer. de nada. Entonces vamos a proceder a las preguntas y respuestas de estos dos módulos para pasar luego con lo de envase de cráneo. Entonces vamos a ver si en el primero, entre los panelistas, alguno de ustedes tiene una pregunta, ya sea de funcional o de vascular. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, pues yo quisiera solamente robarles medio minuto para Dale, felicitar a ti, Fernando Castro, por la iniciativa de gracias. este webinar, por tu trayectoria, al doctor Jesús Fonseca, que además era un excelente cirujano funcional, es una excelente persona y amigo, y felicitarlos porque módulo de funcional en el hospital pues tiene una trayectoria importante y debe impactar cuando nosotros podamos publicarlo. Al igual como lo hemos trabajado con el doctor Miguel Abdo, que es nuestro mayor jerárquico, digamos, en el hospital, el doctor Iván Telles y un servidor que somos pues asociados a la clínica vascular, pues evidentemente en algún momento también tenemos que mostrar estos casos y estos resultados, porque muchas veces hacemos y no lo publicamos o no lo demostramos. Y gracias a ti hoy, Fer, podemos demostrar, como veremos más adelante, el doctor Correa también su plática, su ponencia seguramente magistral, porque lo conozco, y pues agradecerle a todos y felicitarlos, y en especial al doctor John Bennett, que siempre ha estado, no sé, la enseñanza, él es como su alimento para el alma, porque eso nos ha hecho siempre estar conectados y escuchar a los mejores a nivel mundial. Y esto no es que lo seamos, pero pues sí nos acerca un poquito más a intentarlo y a buscarlo en su momento. Y muchas gracias, Iván. Felicidades por tu plática. Y yo te quisiera hacer una pregunta. En los pacientes donde los aneurismas no hay manera de reconstituirlos, ¿hay evidencia o has tenido que reoperar a un paciente por crecimiento o sobre todo en cerebral media es muy difícil muchas veces dejar ausencia de cuello, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer? Porque en nuestro hospital definitivamente no tenemos un control transoperatorio. Nosotros estamos en búsqueda de fluoroceína, de Doppler, porque tenemos muchas cualidades, pero también tenemos deficiencias. Claro, bueno, enfocados en la primera pregunta, sí me ha tocado, la verdad, casos en donde el aneurisma no es ocurrido completamente y queda algún cuello residual.
no me ha tocado casos particularmente en donde hayan sido operados en otro centro hospitalario, hayan tenido alguna complicación o algún aneurisma residual. Generalmente he tenido nada más pacientes que han sido rotos de primera ocasión, sin tratamiento en algún otro hospital, o que vengan tratados de algún otro médico, pero sí he tenido casos en donde hay aneurismas residuales. Desgraciadamente en nuestro hospital sí es un poco difícil hacer esta visualización transoperatoria por falta de recursos, que muchas veces nos deja pues en jaque, ¿no? En el posoperatorio, saber si lo clipamos adecuadamente, si no lo clipamos adecuadamente. Digo, lo ideal sería tener estas herramientas de última generación para saber si una de dos, o el aneurisma es residual o tienen algún residual, en ese momento cambiar la dirección del clip, agregar algún otro clip, o si estamos ahí colocando alguna, la pata, tapando alguna de las arterias, pues también ver si la circulación colateral está afectada o no. Me ha pasado, sí me ha pasado que las dos cuestiones, que hay aneurismas residuales que hay que entrar nuevamente a cliparlos, o la otra parte, que alguna de las patas del clip está ocluyendo alguna pequeña arteria y desarrollan infartos. Aún con la experiencia que tanto tú como el doctorado, como nuestros maestros tienen, y los doctores que los preceden han tenido, a pesar de toda la experiencia que pueda tener un cirujano, a veces es muy complejo visualizar puntos anatómicos que están fuera de nuestro ángulo de visión, y sí, tener estas nuevas tecnologías sería bastante, bastante bueno en nuestro centro de salud. Pero sí me han pasado los dos casos. Muchas Yo quisiera gracias, comentar Leo. algo, Rabín. Sí se Gracias. podría hacer una angiografía transoperatoria, pero ya ves, hay dos frenos. Uno, primero, el metal del cabezal da mucho problema para adquirir la imagen. Y segundo, para subir el catéter desde la ingle, bueno, porque tendría que ser entonces radial, tendríamos que ser radial, porque para subir por la ingle, toda la mesa es radio opaca, entonces no deja ver. Mm, Y el tubo no entra porque el soporte en las mesas lo tiene muy cerca a la cabeza. De hecho, yo cuando he hecho una vez una cirugía así, tengo que poner la cabeza en los pies y no usar cabezal, entonces muy incómodo para la cirugía, pero cómodo para la angiografía transoperatoria, ¿no? Sí, lo ideal es, como dices tú, usar fluoresceína o algún método de los nuevos, ¿no? Para hacer control transoperatorio. Sí. Gracias, Fer. Y sí, justamente la siguiente era para ti, pues la acabas de responder. Sí. Eh, pues es un cirujano multidisciplinario, funcional y además endovascular, que yo creo que deberíamos ahí como hacer un poquito, bueno, ya más cosas proactivas Claro, para claro. poderte, híjole, pues explotar un poquito más. Sí, ya es que estábamos esperando que se abra la sala híbrida y construyan todo lo que se supone que van a hacer, pero pues creo que con la pandemia todo se retrasó, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí hay que planear alguna cosa para casos así que tienen ustedes, muy complejos, donde se necesita la imagen a fuerza. El control de calidad es imprescindible ahí para el Ujú. clipaje. Sí, sí, sí. Nos vamos a sentar a platicar. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Jesús Fonseca. Si ha tenido la necesidad de reoperar, ¿cuál es la posibilidad o porcentaje de reintervenir a un paciente, por ejemplo, con neuralgia, como lo mencionó magníficamente, pero que el paciente lo tenga que reintervenir? ¿Y cuántas veces en realidad ha notado o has notado, doctor Fonseca, que el teflón se movió, o cuál es el hallazgo de la reintervención y cuánto tiempo después? Pues afortunadamente de los pacientes que yo me ha tocado operar, no hemos, por microdescompresión vascular, ninguno ha tenido que volverse a reintervenir. Lo que sí me ha tocado reintervenir pacientes con antecedente de múltiples intervenciones quirúrgicas por radiofrecuencia, y ahí es cuando hemos decidido en ocasiones hacerles una nueva microdescompresión, hacerles la primera descompresión, a veces después de 3, 4 radiofrecuencias,
Y lo que hemos encontrado es bandas de aracnoides muy, muy gruesas, muy adheridas al nervio trigémino. Y la otra, la que me comentabas en el seguimiento, pues no tengo tantos años haciendo esto, yo creo que llevo 3 años aproximadamente haciendo este tipo de cirugías. No me ha tocado ver que la esponja de teflón se mueva. Lo que estamos haciendo o lo que hacemos prácticamente en todas las ocasiones es poner la esponja de teflón y luego poner un adhesivo tisular de tipo T-Silver y Plus, el que tú quieras, para que esta esponja pues no se vaya a desplazar en determinado momento, ¿no? Y hasta al parecer hasta el momento no ha habido ningún efecto adverso ni ninguna necesidad de reintervenirlos. Ya después ya veremos. Gracias, Jesús. Excelente.